es un instrumento de crédito, es un instrumento financiero que sirve para pedir prestado y me interesaba investigar sobre este tema, como he dicho antes, primero por una cuestión historiográfica, que es el crédito es muy importante para entender el crecimiento económico, el desarrollo económico de los países en el largo plazo. Especialmente es mi especialidad en la historia moderna, en esos 3 siglos que hay antes de la Revolución Industrial. Y no se entiende a lo largo de la historia ninguna sociedad, ninguna economía que haya prosperado si renuncia al crédito, si no tiene una estructura financiera sólida que permita a los particulares, pero también a las instituciones y al propio Estado pedir prestado. Y eso lo podemos estudiar, lo podemos observar en el caso de Europa, en distintos territorios, pero también uno de ellos en la península ibérica, en Castilla o en España. Aunque los juros es un instrumento financiero de la Corona de Castilla. Como todo el mundo sabe, la monarquía hispánica tiene distintos territorios, domina o gobierna distintas zonas de Europa, pero en el siglo XVI y en el siglo XVII la parte más, el volumen más importante y el peso de todos esos territorios descansaba sobre uno de esos reinos, que es Castilla. Por lo tanto, es la monarquía emitiendo deuda sobre Castilla, sobre los ingresos de Castilla, es como cómo se financiaba. Decía antes que una de las motivaciones era la importancia del tema, pero la otra era el hecho de que hay muy pocos trabajos, muy pocas investigaciones sobre este tema, teniendo el contraste de que en el archivo existe una cantidad inmensa de documentación que nadie consulta. Entonces, me picó la curiosidad, dije, bueno, este es algo que vale la pena explorar y por eso me puse a investigar sobre los juros y escribí este libro. Luego he seguido y sigo trabajando sobre ello, pero de momento escribir un libro lleva tiempo y la investigación, pues estoy también tratando otros temas, van poco a poco. Cuando hablamos de juros, aquí hay varios tipos y uno lo puede leer en el texto. El más importante al que me voy a referir, el que me interesa como deuda pública, son los juros, lo que se llaman juros al quitar, que es un tipo de deuda que se emite con la posibilidad de ser amortizado. Por eso se llama al quitar. El juro se emite, el sistema funciona de la siguiente forma. En el siglo XVI hay poca confianza, no es como hoy. Entonces la gente tiene que tener claro, tener credibilidad y confianza a la hora de invertir en este instrumento financiero. En Castilla no hay una caja central, como ocurre hoy en muchos estados. El responsable de pagar los intereses de la deuda hoy son los impuestos que recauda el Estado. Da igual dónde los recaude o qué tipo de impuesto lo recaude, porque ese juro, esa deuda va a ser pagada por los ingresos del Estado. Pero en el siglo XVI eso no ocurre así. En el siglo XVI no hay una caja central y la gente invierte en deuda si está segura de cuál es el ingreso que se le va a pagar. Por eso este libro se titula Deuda pública o juros de alcabalas, porque son los juros que se emitieron sobre el impuesto de alcabalas. La alcabala en Castilla es como el IVA en España o en Europa actual. Es un impuesto al consumo, teóricamente es el 10% de todas las transacciones de la economía. Es por lo tanto un ingreso muy seguro y uno de los mejores impuestos
de la corona en aquel momento, recauda el 33% de los ingresos de la corona. Sobre ese es, por lo tanto, uno de los impuestos más importantes del siglo XVI. Por eso me interesaba estudiar los juros de alcabalas, porque es estudiar uno de los instrumentos que se imponían sobre uno de los impuestos más importantes de la monarquía. Como es un buen ingreso, tenían buena reputación, es decir, que la gente puestos a elegir, hay varios juros sobre distintos impuestos, siempre la gente prefería los juros de alcabalas. Eso para la corona era bueno porque podía conseguir más dinero ofreciendo un tipo de interés más bajo, es decir, el precio del juro en el sentido de la rentabilidad, la gente estaba dispuesta a invertir en él aunque la rentabilidad fuera menor. Entonces la corona conseguía más dinero pagando menos por ello. El 90% de la deuda en 1575, en la segunda mitad del siglo XVI, cuando el rey en España es Felipe II, el 90% de la deuda de la corona son juros. Por eso decía antes la importancia que tiene la deuda pública, este instrumento. Los asientos, que es lo que casi todo el mundo ha investigado y lo que se conoce y sobre lo que se ha escrito muchísimo, y se han generado también debates interesantes al respecto, representan solamente el 10% de la deuda. La diferencia entre los dos, entre los asientos y los juros, es que los juros es deuda a largo plazo, porque es deuda perpetua. La corona no está nunca obligada, como ocurre hoy con la deuda pública. Hoy la deuda pública en los países se emite a meses, las letras del Tesoro, en el caso de España, por ejemplo, pero también se emite a meses o, como mucho, a 30 años. Es la deuda a más largo plazo, en deuda a largo plazo. Pero en el siglo XVI esta deuda era perpetua. La corona no tenía la obligación de devolverla, de amortizarla en ningún momento. Lo que sí tenía obligación era de pagar los intereses todos los años. Y eso fue lo que hizo durante muchísimo tiempo. Los asientos eran contratos de crédito a corto plazo, 2, 3 años. Y en esos 2 o 3 años la corona se comprometía a pagar el principal y los intereses. Pero ese 90% de la deuda de la corona con Felipe II, el 90% son juros, es deuda a largo plazo. Por eso es difícil hablar de crédito y de deuda o explicar algo sobre crédito y deuda en la monarquía hispánica sin entender qué son los juros y cómo funcionan los juros, la importancia que tuvieron. La monarquía se financia vía impuestos, pero cuando quiere gastar más de lo que ingresa por los impuestos, pues pide prestado. La reputación de los juros y de la corona en el siglo XVI es alta y se endeuda con unas cantidades que llegan a, yo he calculado, más o menos el 50% del PIB de aquella época. Esos niveles de endeudamiento solo consiguen Francia e Inglaterra ya en el siglo XVIII. O sea que la Castilla del siglo XVI gozaba de una credibilidad a la hora de emitir deuda envidiable. Incluso para muchos países hoy en día alcanzar esos niveles y ese volumen de deuda es un reto que requiere reputación, es decir, capacidad para devolver y que la gente te crea, pero también ingresos, porque es con lo que tienes que pagar los intereses, al menos los intereses. Uno puede pensar que se emitía que el rey no tenía por qué emitir deuda. Es verdad, la monarquía hispánica, Castilla, en 1580, más o menos en esa década, en la época que todo el mundo conoce, de la Armada, la Gran Armada, la Armada Invencible, Felipe II era capaz de recaudar 7 veces más que Inglaterra en ese año, con lo cual tenía muchos ingresos, mucho dinero para gastar, como hacían todos los gobiernos en aquella época. Casi el 80% del gasto de las monarquías va destinado a la guerra, al ejército, a las instituciones militares, a la defensa, etc. Pero
los compromisos de mantener un imperio en América, en Europa, exigían siempre un gasto, y eso es lo que hace que la monarquía recurra a emitir cada vez más juros. Para hacernos una idea, los metales preciosos americanos, que todo el mundo piensa que son la clave que explica la financiación de la monarquía hispánica en el siglo XVI y en el siglo XVII, representan solamente el 10 o el 15% del presupuesto anual de gasto de la corona. Es una parte muy pequeña comparado con lo que representaban la capacidad de endeudamiento y los ingresos fiscales. Esos ingresos fiscales procedían de una economía que crecía en el siglo XVI, un aumento de la productividad, es decir, una riqueza de la cual la corona era capaz de extraer vía impuestos un ingreso. Con lo cual, a veces la visión que mucha gente tiene de la deuda, también cuando se analiza la historia de España, es muy negativa. Y ese también fue uno de las motivaciones que me llevaron a investigar este tema. Cuando uno lee cuestiones, por ejemplo, de Inglaterra en el siglo XVII o en el siglo XVIII, siempre se habla de que la revolución industrial solo se puede explicar si hubo una revolución financiera. Y esa revolución financiera se demuestra porque el gobierno británico fue capaz de endeudarse también de forma creciente y a cada vez más, a tipos de interés cada vez más bajos. Con lo cual es una visión positiva. Se endeudan porque son capaces de hacerlo. Y eso es bueno para la economía y es bueno para la reputación del gobierno. Curiosamente, cuando se habla de la deuda en el caso de España, Felipe II, incluso en la época más importante, de mayor expansión, la visión que tienen la historiografía y los historiadores en general es tremendamente negativa. Se piensa que la corona no tiene dinero y por eso pide prestado, cuando es justo al revés. Tiene dinero y por eso puede pedir prestado. Y por eso, sobre todo, es por lo que le prestan. No solo que pida prestado, sino que es que la gente está dispuesta a comprar su deuda. Si no tuviera reputación, pues no tendría capacidad para pedir prestado. Por lo tanto, esa visión cambia cuando se ven los números, las cifras y cuando se investiga un poco más en el centro de lo que es cómo funciona este instrumento. Claro, la clave está, cuando vemos o analizamos la deuda en el largo plazo, en que si quieres seguir endeudándote, lo que le pasa a la corona de Castilla, a la monarquía hispánica, si quieres seguir aumentando la deuda, la economía tiene que crecer. Es un poco como ocurre hoy en día con los Estados Unidos. Es uno de los países más endeudados del mundo, pero no hay ningún problema. Todo el mundo confía en su deuda porque su economía crece y todo el mundo confía en que seguirá creciendo en el futuro. Con lo cual, puedes estar seguro que si compras su deuda acabarán pagándote por ella. Eso es lo que ocurría en Castilla hasta que en el siglo XVII comenzó la crisis económica y, claro, no se puede seguir endeudando cuando los ingresos, primero cuando la economía desciende, cuando se produce menos y cuando los que pagan impuestos cada vez tienen menos dinero para seguir pagando esos impuestos. Si se recauda menos, tienes problema para pagar lo que has pedido prestado antes y tienes problema para seguir pidiendo prestado. Aún así, la monarquía lo intentó en el siglo XVII y, lógicamente, el mercado llegó un momento en que rechazó esa situación. Dijo, hasta aquí hemos llegado, no creemos que tengan dinero para seguir pagando los intereses en el futuro y los juros se agotaron. A partir aproximadamente de 1640, en la década de 1630, los inversores, cuando emite la corona, ya no quieren comprar. Y entonces, aunque aumentan los tipos de interés, aunque se ofrece mayor rentabilidad, ni aún así los inversores apuestan por ese papel que no confían en él. Además, hay otro problema. En el siglo XVII, Castilla ha hecho una devaluación monetaria. En el siglo XVI, en España, la moneda que circulaba era plata. Y eso a todos los niveles. En el siglo XVII, como hace falta plata para pagar al ejército en el exterior,
pues se sustituye la plata del interior por cobre, y cobre al 100%, es decir, se acuña una moneda que tiene un valor facial que no está representado por el metal con la que se fabrica. Eso significa que más o menos se crea inflación, porque se puede fabricar muchas más monedas de cobre que monedas de plata, lógicamente, porque el cobre es mucho más abundante, aún sin llegar a ser papel. Pero se acuña tanto cobre, se calcula que aproximadamente unos 24 millones de ducados, y eso revienta la confianza en la moneda, con lo cual la gente no quiere vender sus bienes por moneda de vellón, por moneda de cobre, demanda plata, y eso genera una diferencia entre el precio de la plata y el vellón que afecta a todos los bienes de la economía castellana, incluido también la deuda pública, los juros. Si yo tengo un juro que todos los años recibo 50 ducados de plata y de repente la gente paga sus impuestos en cobre, lógicamente la corona me va a pagar con la moneda que recauda, con cobre. Entonces, de alguna manera, el juro se devalúa, porque no vale lo mismo luego en el mercado a la hora de comprar trigo, a la hora de comprar una casa. La gente quiere mantener los precios en plata. Y si pagas en vellón, tienes que pagar más. Es lo que se llama el famoso premio de la plata. Tienes que pagar un sobreprecio. Sin embargo, en el juro, la corona es un contrato y no respeta, en este caso, que la moneda se ha devaluado, con lo cual a la hora de pagar los intereses sigue pagando el nominal, pero con moneda devaluada. Entonces, ese fue el primer golpe que sufren los juros en el siglo XVII, y a partir de 1630 el problema es que ya la economía no genera, no está creciendo, ha decrecido, la población se ha empobrecido y de alguna manera se ha perdido también la reputación de la corona a la hora de pagar los intereses en el futuro, con lo cual la gente deja, como decía antes, de adquirir juros. Entonces la política cambia y la monarquía cambia en este sentido la estructura, la estrategia. En el libro el título es Oferta y demanda. Oferta porque, por un lado, estudio a la corona emitiendo deuda. Es lo que he explicado antes, y si hay preguntas, pues estaré encantado en explicar muchas más cosas, ¿no? ¿Qué son los juros? ¿Por qué se emiten? ¿Cómo funciona el juro? ¿Qué es el tipo de interés? ¿Qué es el situado? Es eso que decía antes, de que el juro se sitúa sobre un impuesto y uno sabe que uno va a cobrar el interés todos los años en una ciudad, en un impuesto concreto. No depende solo de la voluntad de la corona de que haya dinero en caja central, que no existe esa caja central. Uno sabe que si compra un juro de alcabalas en Murcia, pues va a Murcia, el tesorero de Murcia, de alcabalas, y todos los años le va a pagar el interés. Eso me llevó a estudiar en este libro 3 ciudades: Murcia, Burgos y Cádiz, porque de esa manera podía haber reflejado 3 ciudades distintas: Burgos en el norte de la meseta norte de España, en Castilla, la Castilla la Vieja, una ciudad que entra en decadencia, en cierto modo, en el siglo XVI. Murcia en el sur, en el Mediterráneo, una ciudad comercial en crecimiento. Cuando Burgos está en decadencia, Murcia todavía está creciendo prácticamente hasta 1630. Y Cádiz, que es el dinamismo del comercio con América, aunque Cádiz todavía en el siglo XVI pues no tiene la importancia que tiene Sevilla, que tiene el monopolio de la carrera de Indias, pero son 3 ciudades diferentes que me permitía comparar y ver qué está ocurriendo en distintas zonas de la península ibérica con este instrumento financiero. En el libro también analizo el mercado secundario porque es clave.
El mercado secundario es donde se comercian con los instrumentos financieros. En este caso, como decía antes, el juro es perpetuo, es decir, la monarquía no va a devolver el principal en ningún momento, no tiene la obligación de hacerlo. Hay una excepción, que es el crecimiento de juros, que puedo explicarlo más adelante. Pero no tiene la obligación. Entonces, ¿qué hace un inversor si ha invertido en un juro y en un momento determinado quiere recuperar su dinero? Pues porque le hace falta, quiere comprarse una casa, quiere comprar, necesita hacer un gasto extraordinario. Pues lo que puede hacer es acudir al mercado secundario, es decir, vender el juro a otro particular. Y eso está ocurriendo continuamente. Es más, en la medida en que el mercado secundario funciona la emisión y la oferta de juros para la corona. En cuanto el mercado secundario se cierra, la corona encuentra problemas para emitir, porque pierden atractivo este instrumento financiero. Si yo voy a invertir en algo del que no voy a poder convertir en dinero en un momento determinado, pues me lo tengo que pensar mucho y eso retrasa la toma de decisiones y eso hace más difícil que la gente se anime a invertir. Si yo sé que hoy compro un juro y el año que viene, aun tratándose de un instrumento perpetuo, lo voy a poder vender, pues compro juros, incluso compro varios, porque lo que voy a hacer es especular con ellos. Hoy los compro baratos, mañana los vendo caros. Entonces estoy ganando dinero aunque no me interese permanecer con este instrumento durante mucho tiempo. Por eso analizo el mercado secundario. Y eso me lleva a la segunda parte del libro, que es si hay oferta, hay demanda. Si alguien vende, alguien tiene que comprar. En este caso, lo que me interesa, y de eso sabíamos muy poco y seguimos sin saber muy poco, seguimos sabiendo muy poco, es quiénes compran juros en el siglo XVI o en el siglo XVII. Y quiénes son. Son mercaderes, son nobles, es la iglesia, son instituciones y digamos, construyendo una base de datos para cada una de estas ciudades a lo largo de 150 años, pues más o menos veo la evolución y observo que al principio, cuando los juros tienen mucha importancia, tienen mucha reputación, como decía al principio, pues eh, los mercaderes son los que compran. Después, en el siglo XVII, cada vez más son instituciones y son hay otro tipo de demanda sobre esa deuda. Eh, en esa demanda, la franja de títulos está entre los 50 y los 200 ducados, que es decir, el interés que se paga anualmente está en esa franja. Entre 50 y 200 ducados en el siglo XVI es un ingreso muy importante, es una renta anual muy importante. Para hacerse una idea, un trabajador poco cualificado, un trabajador de la construcción, trabajando 200 días al año, llegaba a ingresar aproximadamente unos 40 ducados. Eso rompiéndose la espalda de sol a sol, como se suele decir. Es decir, que recibir entre 50 como mínimo 200, casi 4 veces más de lo que ganaba un trabajador poco cualificado, pues es un ingreso por no hacer nada, simplemente como interés, es un ingreso apetecible, pero que también solamente una parte muy pequeña de la sociedad podía disfrutar, porque para poder conseguir ese ingreso había que había que invertir un importante capital que no muchos tenían precisamente en el siglo XVI y en el siglo XVII. Son economías donde la capacidad de ahorro de la población es pequeña y donde muy pocos pueden acceder, en este caso, a este tipo de inversiones. Pero que sean pocos no quiere decir que no existan. Hay una parte importante de la sociedad, sobre todo en el siglo XVI, en Castilla, mercaderes básicamente, que diversifican su patrimonio invirtiendo en deuda pública. No lo hacen para inmovilizar el capital, no lo hacen porque sean conservadores o rentistas, como a veces se ha dicho, se hace simplemente porque, primero, los juros son una buena inversión y ofrecen una rentabilidad muy buena, y en segundo lugar, porque es una forma de diversificar. No puedes poner todo tu dinero en una sola cesta porque se puede perder. La forma de hacerlo en esta época, como hoy, es encontrar distintas oportunidades. Y, y por último, simplemente quería decir que la importancia
muchas veces se ha hablado de los juros como deuda doméstica, y es verdad, la mayor parte de quienes compraron juros en el siglo XVI fueron castellanos. Es más, en el libro también analizo, al poder identificar, no siempre la fuente lo permite, pero se puede identificar dónde vive o dónde reside el inversor. Y he podido comprobar, sobre todo en Burgos y en Murcia, que esa inversión muchas veces son personas que no viven en la ciudad. Es decir, que en Toledo hay mucha gente que compra en Murcia, pero también viven en Sevilla o en Madrid o en Valladolid, en otras ciudades. Es decir, que hay un cierto mercado interior de deuda pública en Castilla, donde los inversores, a través de intermediarios, son capaces de invertir en ciudades que no son la propia, sin que esto signifique que la tendencia mayoritaria era a que uno compraba juros en su ciudad, o la ciudad que tenía más próxima, entre otras razones porque los costes para cobrar el interés se reducían, y por otro lado también por una cuestión de confianza. Uno tiene más información sobre la economía de tu ciudad, que al fin y al cabo los impuestos de esa ciudad son los que pagan los intereses de los juros, que sobre otras ciudades. Pero se observa que hay un porcentaje, y sobre todo en las ciudades más dinámicas, donde hay inversores de fuera. Y también hay inversores extranjeros. Hay entre un 15 y un 20% de inversores que no son castellanos. Normalmente son inversores genoveses, mayoritariamente, porque los genoveses son o están ligados a las redes de crédito financiero internacional sobre los que se apoya la corona a la hora de financiar el ejército, las campañas militares en el exterior. Los genoveses los grandes banqueros genoveses son los que firman los contratos de crédito a corto plazo, los asientos de los que hablaba antes, y por lo tanto están muy vinculados o tienen mucha relación también con la deuda a largo plazo, porque en gran parte esos contratos, los asientos, les involucraban a la hora de comercializar los juros. Una forma que tenía la corona de llegar a todas las ciudades de Castilla era utilizar a los banqueros. Y los banqueros son los que conocen quiénes tienen dinero, quiénes ahorran, y por lo tanto son los más indicados para vender juros. Cualquiera podía ir a Madrid y comprar un juro, pero era mucho más cómodo acudir a los intermediarios financieros, que además te buscaban el juro que tú querías. Yo quiero un juro que rinda tanto, sobre esta renta, sobre esta ciudad, y entonces ellos te conseguían ese juro. Con lo cual, aunque se hable de los juros como deuda doméstica, deuda de Castilla para los castellanos, tampoco es así del todo. Es también en gran parte una deuda exterior, y por lo tanto cuando la corona paga intereses todos los años, en el siglo XVII está pagando aproximadamente unos entre 3 y 4 millones de ducados. Uno de ellos está pagándoselo a inversores extranjeros, con lo cual es una cantidad importante todos los años que sale para pagar los intereses de la deuda. Y yo creo que he hablado durante más tiempo del que quería hablar, y ahora estaré encantado de responder preguntas. Para nada, Carlos. La primera vez que se consigue que un autor hable los 30 minutos. Ahora hasta 29, para ser exacto. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, voy a abrir para los que quieran preguntar. Incluso ya tenemos una pregunta por el chat que hacía Alejandra. Si Alejandra la quiere hacer al vivo, también abrir su cámara. Y no sé quién más quiera preguntar ahora. Yo tengo un montón de preguntas aquí, pero no quiero abusar de eso. Ok, Alejandra dice que no, que lo va a dejar así, que es para leerlo. ¿Quién más quiere preguntar además de Alejandra? Bueno, yo tengo algunas preguntas, comentarios que me gustaría hacer, pero en todo caso me gustaría también que el resto de los asistentes puedan hacer sus intervenciones.
Ok, entonces podemos hacer así, vamos, con la Alejandra, luego Eduardo Patiño, que colocó que tenía 2, y después tú, Martín, ¿puede ser? Entonces, si quieres yo la leo, Carlos, para que sea Sí, más sí, fácil. perfecto. Dice, sí, le agradezco al profesor Carlos Álvarez sobre su charla. Me gustaría preguntarle sobre el tipo de endeudamiento que realizó la corona española en el siglo XVII con la fabricación y el envío de papel para América, papel sellado y para mapas, pues era un material indispensable para la permanencia de las instituciones como las audiencias, escribanías, etc. Bueno, ese es un tema. Creo que no voy a poder responder a esa pregunta del todo. Primero, porque el papel en realidad no está relacionado con la deuda. El papel sellado es un impuesto que se crea además por el conde duque de Olivares a partir de 1634, si no recuerdo mal. A partir de ahí, no solo en América, en Castilla, cualquiera que haga una transacción con la monarquía, todas las escrituras en los notarios tienen que llevar el papel sellado. Por lo tanto, a partir de ahí se convierte en un impuesto que no es de los más importantes, pero que recauda una cantidad todos los años. Entonces, en realidad no hay deuda como tal en lo que es el papel sellado. La exportación de papel es otro tema, pero sobre eso poco puedo decir porque yo no he investigado directamente para América, sobre todo. Sé que, por ejemplo, en Castilla el papel con el que se emiten, por ejemplo, las bulas de cruzada, que es otro ingreso de la corona muy importante, el papel es genovés y se importa de Génova, porque la corona quiere que sea un papel de calidad. Y cuando se envían bulas a América, se imprimen en Castilla. En este caso, también el papel procede de Génova, ni siquiera se fabrica en Castilla, aunque en Castilla se fabrique papel, pero no de tanta calidad. Los juros se emiten en pergamino, con lo cual solamente lo que podemos hacer los historiadores es consultar las copias en los archivos en papel, porque las copias sí son en papel, pero el original, el que se entregaba al inversor, era en un material que se entendía que era mucho más perpetuo, que era más que no tenía caducidad. El papel al fin y al cabo se podía deteriorar. Sin embargo, el pergamino era como tenía un prestigio mayor a la hora de conservar documentos importantes. Con lo cual, en relación con los juros, poco más puedo decir. Ok, Eduardo, no sé si... ok, Alejandra, gracias. Entonces, Eduardo. Yo no te estoy escuchando. ¿Alguien lo está escuchando? No, yo no. Eduardo, no te escuchamos. Pero ahora parece que sí, dale. Préndelo. Lo apagaste, ahora préndelo. Está apagado tu micrófono. No, aparece apagado. Creo que vas a tener que escribir tu pregunta porque no te escuchamos. Me parece que tú sí nos escuchas a nosotros, pero nosotros a ti no. Ok. Pues mientras Eduardo escribe la pregunta, paso para Martín. Ok. Martín también está sin micrófono. Prende el micrófono. Ahora sí. Ahora sí, dale. Hay toda una alfabetización virtual que estamos en proceso de aprendizaje. Quisiera volver a agradecerle al profesor por la exposición, que fue sucinta y clara, porque bueno, logró recuperar
las líneas centrales, digamos, del trabajo que tuve la posibilidad de leer y que es interesantísimo. Y que aparte es un tema importante en sí mismo en términos historiográficos, en términos políticos, muchas razones, y sobre todo para el estudio hispanoamericano, ¿no? En América Latina, particularmente en Hispanoamérica, el endeudamiento tiene un rol, como lo decía Valencia al comienzo de la reunión, tiene un protagonismo importantísimo en la agenda política y en la agenda económica de prácticamente todos los países iberoamericanos, hispanoamericanos, y estimo que Brasil también debe ser parte de ese fenómeno. Y en el caso hispanoamericano, más propiamente dicho, y más concretamente en el caso rioplatense, que es lo que yo un poco mejor conozco, la presencia del endeudamiento es constante, incluso desde periodos similares a los que recién expuso el profesor, ¿no? En el caso latinoamericano había un endeudamiento mucho más capilarizado, que se llevaba adelante mediante una gestión bastante más autónoma de la hacienda a escala local, en donde estaban involucrados también otros situados, ¿no? Que eran situados destinados a los gastos locales en la defensa. Y después de la independencia sigue algunos otros mecanismos que también son muy conocidos, en donde ya el respaldo del pago de intereses pasaba a ser el ingreso aduanero, ¿no? Entonces hay muchos diálogos posibles y existentes en torno a las dos orillas del Atlántico en torno a este tema. Yo tenía una serie de consultas en relación a esto, ¿no? Lo que uno puede ver en algunos casos hispanoamericanos es que sobre los títulos, en su mercado secundario, que es lo que a mí me interesa primordialmente, se aplica, por supuesto, descuento sobre el valor nominal, ¿no? Es decir, no circulan a la par, porque de alguna manera eso es parte de la mecánica y de la lógica con la cual circulan los papeles en ese mercado secundario. En principio, saber si se puede llegar a conocer cuáles eran esas tasas de descuento sobre el valor nominal. Por otro lado, ¿se puede conocer cuáles eran los empleos que podían llegar a tener los juros, por ejemplo, en términos más concretos? ¿Se podían llegar a emplear como medio para cancelar obligaciones entre particulares, por ejemplo? ¿Hay alguna referencia que nos permita identificar tendencias del empleo particular o comercial de estos instrumentos? Aparte de la compra y la venta con fines especulativos, diríamos. Entonces, esas son, digamos, dos de las principales inquietudes que a mí me dejó un poco la lectura del texto y la clarísima exposición del profesor, y le dejo la palabra a otros asistentes para que también puedan seguir interviniendo. Gracias. Si te parece, Carlos, respondes y volvemos a Eduardo y vamos haciendo un poco así, si te parece. Vale, sí, perfecto. Okay. A ver, las tasas de descuento. En lo que es la documentación, o sea, cuando alguien quiere vender su juro y acude al mercado secundario buscando a un comprador, todas las transacciones en el siglo XVI, cuando los juros tienen gran reputación, los intereses se pagan religiosamente, hay una enorme demanda, es más, hay más demanda que oferta. La corona emite juros y antes de que hay colas para comprarlos, entonces hay más gente que quiere juros y más dinero dispuesto a ser invertido de los juros que hay. En esos casos, cuando uno va al archivo, se encuentra que los documentos siempre reflejan el nominal. Nunca encontrarás un descuento. Eso no quiere decir que el precio real de la transacción sea la que refleja el documento, porque como no pasa solo con los juros, sino con muchas otros instrumentos, ya sean letras de cambio, obligaciones o otros instrumentos financieros o incluso bienes,
por desgracia, la gente no refleja en el documento siempre la realidad de lo que está ocurriendo por temor a ser acusado de usura o, en el caso, por ejemplo, de los juros, a que la corona descubriese cuál era el verdadero valor al que estaban dispuestos a pagar por un título. Cuando en el siglo XVII los juros pierden la reputación y pasa al contrario, hay más gente deseando vender que gente que quiere comprar, entonces aparece gente que está dispuesta a perder, están dispuestos a venderlo perdiendo. Entonces, en ese caso, vuelve a ocurrir lo mismo. Te encuentras en protocolos que las transacciones reflejan el tipo nominal. Cuando cualquiera que sepa un poco de esto, tenga un poco de experiencia, yo por lo menos no me las creo. No me creo que ocurra eso. Solamente he encontrado, puedo decir, de cientos de operaciones, en 2 ocasiones, 3 ocasiones, en las que por otra vía, no el documento notarial, el protocolo, sino por otras vías, los que intervienen en la transacción han tenido que declarar, ya sea ante un juez o es un documento privado, cuál es el valor que realmente han pagado por el juro. Y en el caso del siglo XVII, pues sí que hay descuentos importantes. Pues un juro a 20.000 el millar, pues suelen estar vendiendo a veces a 12.000, a 10.000, es decir, estamos hablando de un descuento del 50%. Con lo cual, eso refleja el deterioro de la deuda, de la reputación de la deuda, la dificultad de la corona a la hora de emitir, porque, lógicamente, si la corona quiere emitir deuda, tiene que incrementar o duplicar la rentabilidad. Es decir, recibe menos pagando más. Pero, con respecto a eso, como decía antes, es un tema muy escurridizo porque la documentación pues no lo refleja siempre, con lo cual, para conseguir tener una tabla, una estadística, un número que sea representativo, pues cuesta muchísimo y a veces uno encuentra la información casi por casualidad más que buscándola. Sobre eso me gustaría escribir en el futuro un artículo con los pocos datos que tengo, porque creo que es un tema muy interesante y que tiene muchas implicaciones. Y luego la otra pregunta, si he entendido bien, la posibilidad de utilizar el juro, por ejemplo, para cancelar deudas con otros particulares. Bueno, en el caso de los juros, teniendo en cuenta que son títulos de un valor muy importante en términos de principal, no suele ser habitual, porque las deudas son más pequeñas de lo que normalmente valen los juros. Y porque, aunque se suele, vamos a ver, aquí el juro tiene muchas posibilidades. Yo me he encontrado que muchos de los que invierten en juros al cabo de unos años se han muerto y los herederos ceden a otros el cobro de los intereses. Normalmente esas cesiones son por deudas. Por lo tanto, yo no te pago la deuda, pero te cedo un título para que tú cobres el interés, con lo cual de alguna forma te estoy pagando. Pero esas operaciones son arriesgadas en la medida en que la corona tiene que saber en cada momento quién es el que tiene que cobrar el juro. Tiene que reflejar, porque lo que no quiere la corona es pagar 2 veces el mismo título. Por lo tanto, todos los certificados, toda la burocracia que hace falta para pagar la deuda se complica cuando hay muchas cesiones. Entonces, no es un instrumento tan líquido como son las letras de cambio, que endosándolas, pues pagas deudas y lo utilizas como dinero. El título, en el caso de los juros, se puede, y de hecho se hace, pero de forma muy limitada, personas o transacciones, sectores que conocen además en qué consisten estos instrumentos, pero no son tan líquidos ni circulan como moneda, ¿no?
Sí, eso es lo que quería responder. Muchas gracias. Nada, no sé si he respondido. Claro que sí. Ok, paso a Eduardo. ¿Quieres intentar otra vez o ya leo directamente yo? Eduardo. No, creo que lo voy a hacer yo. Ok, la pregunta de él, estoy pasando a Eduardo y después vuelvo a Rebeca en el chat porque Eduardo estaba anotado antes que Rebeca. No estoy saltando el orden de nadie aquí. Mis preguntas son, estoy leyendo, mis preguntas son si en tiempos de Carlos I de España y V del Sacro Imperio, las casas Fugger y Wessler, así como las ligas hanseáticas y veneses, se endeudaron con juros. Del mismo modo, si el sector manufacturero de España se endeudaba con los juros. ¿Entendiste, Carlos? La segunda parte de la... Si Que los sí, Fugger y la segunda. si el sector manufacturero participaba también. Vale. ¿Listo? Los Fugger invirtieron en juros. Como todos los banqueros, los genoveses invirtieron en juros, también los castellanos. O sea, todos los banqueros invirtieron en juros, porque como decía antes, los juros eran una muy buena inversión. Es más, cuando decía en el siglo XVI hay más demanda de juros que oferta, estar próximo a un banquero te garantizaba, o sea, ser familiar de un banquero, ser cliente de un banquero, de un gran banquero, te garantizaba conseguir un juro. Y incluso a principios del 17, por ejemplo, los juros de por vida son muy atractivos porque son los que más interés pagan, están en torno a un 12% anual, cuando los juros al quitar en esa época son del 7, del 5%, con lo cual la gente quiere ese tipo de juros, pues se los quitan unos a otros. Hay pugnas, luchas entre banqueros por conseguir juros. Y los Fugger también participan en esa estrategia. Pero también hay que decir que los Fugger son menos financieros que inversores en rentas. Ellos, su origen en Austria y en Hungría son las minas de plata y de cobre, el comercio veneciano, originalmente también inversores en el comercio textil. De hecho, parte de los empleados de los Fugger en Castilla invierten en exportación e importación de textiles. Y por lo tanto, la vieja casa, porque hay dos casas en el siglo XVII, están los Fugger jóvenes y los Fugger viejos. Los Fugger viejos, que es la vieja casa de Antón Fugger, que es el que presta a Carlos el dinero para convertirse en emperador y llega hasta 1635 cuando son intervenidos o quiebran. O sea que es una casa que dura 100 años en la historia de las finanzas de la corona. Lo que tenían más interés en Castilla era fundamentalmente controlar las minas de Almadén por el mercurio y las hierbas de las órdenes militares. Ellos invirtieron en juros, pero su interés no era tanto la deuda como fundamentalmente gestionar estas dos rentas. Eran monopolios, con lo cual en los dos casos tenían asegurado unos beneficios y por otra parte se pagaban a sí mismos, prestaban al rey, pero ellos después cobraban gestionando unas rentas, con lo cual no dependían de nadie a la hora de cobrar. También esto es conocido por todos. Al principio con Carlos intentaron conseguir concesiones en Venezuela, en América, estaban muy interesados, pero buscando siempre lo mismo, es decir, minas que pudieran gestionar porque ellos eran expertos en esa materia, tenían ingenieros, tenían conocimiento de gestión de minera y sabían sobre todo que el mercado de los productos que pudieran extraer pues era un monopolio, entonces controlaban el precio y también invirtieron en las especies, famosa Casa de la Contratación de La Coruña,
Magallanes, Elcano dieron la vuelta al mundo. Ahí también quienes ponen dinero, quienes invierten en esas expediciones, que luego eso desaparece porque Castilla, Carlos le cede a Portugal las especies, las Molucas, y entonces durante muchos años Castilla no interviene hasta Felipe II con la unificación de las dos coronas. Y ahí los Fugger están también presentes. O sea, otra vez, comercio, intentar controlar un producto, las especies, que si lo controlabas podías hasta cierto punto controlar el monopolio. Entonces, pero rebuscando y mirando papeles, siempre te encontrarás que los Fugger y los juros están presentes. O sea que eso sí. Y la segunda pregunta era... El sector manufacturero. El sector manufacturero en general, si entiendo la pregunta, el problema de Castilla, uno de los problemas de la historia económica de Castilla es la industria. Es como el eslabón más débil. Siempre se critica o se dice que los metales preciosos americanos destruyeron la industria en Castilla, porque los castellanos les compensaba más invertir, comprar fuera, importar, que producir y exportar. Y esa es una de las razones clásicas que se utilizan para explicar la decadencia económica de Castilla en el siglo XVII. Mientras Inglaterra tenía industria, España no la tenía porque se destruyó en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII. Bueno, yo no soy muy partidario de esa explicación. Creo que en esa explicación hay muchas otras que dar antes de poder entender o de poder creerse esa. Hay muchos flecos que no están del todo explicados, pero es cierto que lo que sí tenía Castilla en el siglo XVI y XVII es una industria no exportadora, es decir, una industria de baja calidad. Cada vez hay más estudios, aunque de esto se está investigando poco, pero que demuestran que a nivel local sí había manufacturas, sobre todo textiles, cuando hablamos de manufacturas eran textiles, que producían para vender en mercados locales en Castilla. Claro, quienes ganaban, los dueños, por ejemplo, en una ciudad como Segovia, que tenía la lana, y ahí había una pugna, lo hubo con Carlos V, pero también con Felipe II, entre los que fabricaban paños por controlar la materia prima, porque esa materia prima para muchos mercaderes valía más fuera exportándola a los Países Bajos, donde se pagaba muy bien en plata, y los castellanos que producían textiles en Castilla querían que esa materia prima se quedara en Castilla. Y esa es una de las razones por las cuales los comuneros se rebelan en 1520-1521. Bueno, una de las razones para intentar conseguir que una parte de la materia prima no salga al exterior. De alguna forma establecer una política proteccionista. Pero los comerciantes burgaleses que dominaban el comercio de la lana y de los seguros y que son banqueros locales y también algunos llegan a ser banqueros de Felipe II y de Carlos V, no quieren exportar, no quieren dejar la lana en Castilla. Entonces, en el fondo, los comuneros pierden la rebelión en 1521 y la lana será exportada durante todo el siglo XVI hasta que comience la guerra en los Países Bajos a partir de 1566 y a partir de entonces el comercio se interrumpe y lógicamente una parte de la lana se queda en Castilla por obligación. Todos esos industriales que invierten en lana, en productos manufactureros de baja calidad, invierten en juros también. Porque es una forma, como decía antes, de diversificar su riqueza. En las manufacturas tienen una parte del patrimonio, pero los beneficios se consolidan comprando tierras, comprando casas en las ciudades
y comprando títulos de deuda pública. En el caso, por ejemplo, decía antes que estudiando una ciudad como Murcia, los juros de Murcia, ¿quién tenía los juros de alcabalas en Murcia? Murcia es una ciudad muy comercial que que es muy dinámica y, por ejemplo, es interesante porque en Murcia el coste de oportunidad del dinero es más alto, con lo cual la monarquía, si quiere emitir juros en Murcia, tiene que pagar más para conseguir el mismo dinero. Es decir, que la competencia del dinero por conseguir dinero es alta. Si la corona quiere conseguir dinero en Murcia, tiene que competir con la rentabilidad que se está consiguiendo en esa ciudad. Por lo tanto, allí el juro medio está más cerca del 7%, cuando en ciudades como Burgos, que están más aisladas, son más en decadencia, se están vendiendo juros al 5%. Con lo cual, la monarquía tiene que ofrecer más rentabilidad en Murcia. Bien, pues muchos de los juros de Murcia los compran gente de Toledo. ¿Y por qué? Porque en Toledo hay una importante comunidad mercantil que trabaja la seda. Y al fabricar productos de seda, el mercado donde se compra la materia prima para que ellos puedan fabricar después en Toledo es Murcia. Tener un juro en Murcia que rinde todos los años unos cientos de ducados, permite al comprador de la materia prima negociar mejor con los suministradores de la materia prima, diciéndole, no te preocupes, yo te voy a pagar, porque si no te fías de mí, yo tengo un juro en la ciudad. Con lo cual, aunque yo no tenga dinero porque las letras no van, porque el mercado se interrumpe, yo en Murcia siempre tengo dinero porque todos los años la corona me paga. Y esto es interesante, ver cómo lo que para la corona es un instrumento de endeudamiento, la corona emite juros para tener más dinero para poder gastarlo en las guerras o en lo que necesite gastarlo. Pero para el mercado, para la economía castellana, el juro es un instrumento extraordinario porque permite conectar mercaderes de ciudades y hacer transacciones mercantiles que no tienen nada que ver con la deuda de la corona, simplemente porque el juro es un sistema de crédito de reputación entre mercaderes. Tener un juro significa tener ingresos todos los años garantizados, con lo cual inmediatamente ese mercader tiene más reputación frente a otros mercaderes que no tienen juros. Y eso para la corona es una magnífica noticia, porque eso aumenta la reputación de los juros. Inmediatamente tienes más compradores que no están tan interesados en inmovilizar dinero, en convertirse en rentistas. Ellos no compran juros para cobrar un interés todos los años. Ellos compran juros para después ir a hacer negocios diciendo, yo tengo juros. Ok, eso no aparece en tu libro, me parece, ¿no? Eso es un adicional que nos estás dando aquí. Sí, un poco. Hay cosas que no se pueden decir en el libro. Voy a pasar la pregunta de Rebeca, que decía, sí, tengo una pregunta. El profesor ha dicho, si no me equivoqué, que era posible estimar el PIB. Cuando tú dijiste que más o menos el 50% del PIB se representaría en deuda. Ella pregunta sobre cómo sería el método para hacer esto. Si hay más personas que dan preguntas, pueden ir colocándolas en el chat o ahora abrimos de nuevo. Carlos, si quieres poner tu cámara que está apagada. ¿Ok? Vale. ¿La mía? ¿Me dices a mí? La tuya, sí, tu cámara se quedó apagada. ¿Puedes prenderla de nuevo, por favor? A ver. ¿Ahora? Ahora no. Aún no te veo. Ahora sí, perfecto. Ya Vale. te vi. Perfecto. Es que a mí me aparecía como que funcionaba, pero... No sé, tal vez sea a mí solamente. Vale. Dale. El PIB. Esto daría para otra charla. Es un ejercicio. Esta es otra. Cómo calcular el PIB en Castilla es otra parte de mi investigación a la que he dedicado también muchísimo tiempo y que es complejo. Y los resultados, hay que decirlo, hay que
tomarlos con cautela, porque para el PIB, como todo el mundo sabe, no voy a decir nada nuevo, es una macromagnitud, Producto Interior Bruto, que hoy manejamos con muchísima frecuencia, está continuamente en los periódicos, es como se valora el crecimiento económico, pero hoy, afortunadamente, para poder manejar esta macromagnitud tenemos mucha información. Porque los gobiernos y nuestras economías son capaces de generar estadísticas que en el siglo XVI y en el siglo XVII, lógicamente, los gobiernos, aunque querían tener información económica, no tenían muchas veces la capacidad para recabar toda esta información. Aparte de que ellos no sabían lo que era el PIB, porque es algo que hemos inventado en la segunda mitad del siglo XX, que han inventado los economistas en la segunda mitad del siglo XX para medir el producto, la producción de un país en un momento determinado. Con lo cual, cuando yo digo que o intento calcular el PIB de Castilla en el siglo XVI, pues lo que estoy haciendo es un ejercicio en el que para poder conseguirlo necesito los datos que la propia economía no ha buscado para calcular eso. Pero pensando, los economistas, existen mecanismos que nos permiten hacerlo de la misma manera que lo intentamos hoy para países que tampoco tienen estadísticas muy desarrolladas y donde la búsqueda de información y el manejo de datos es siempre complicado. Por ejemplo, ¿qué es el PIB? Es el producto de un país en un momento determinado. Todo lo que se produce en una economía normalmente es porque se consume, con lo cual se puede calcular el PIB por el lado del producto, es decir, podemos preguntarle a la gente que produce cuánto ha producido, pero también podemos asumir que nadie produce para simplemente tirarlo. Si producimos es para consumirlo o ahorrarlo, invertirlo, consumirlo más tarde, pero en el fondo consumirlo. Con lo cual también podemos analizar el PIB desde el punto de vista del consumo. Y desde el punto de vista, claro, en el siglo XVI, datos que nos hablen de producto muchas veces es difícil de conseguir, porque la gente no dice cuánto se producía. Porque no hay empresas que suministran esa información, ni siquiera las personas, cuando se les preguntaba por motivos fiscales, engañaban. Con lo cual los datos fiscales, y yo he intentado explorar la vía fiscal, como han hecho otros para calcular la riqueza de Castilla en aquella época, no sirve. Y los que lo han intentado han dado con cifras que no encajan muy bien. Por eso, otro profesor, Leandro Prados de la Escosura, y yo hace unos años dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos por el otro lado, por el lado del consumo? No por la vía fiscal, sino por el lado del consumo. Y construyendo una función de demanda en el que se tiene en cuenta que quién consume, por poner otro ejemplo, la población, de alguna forma, es quien refleja el consumo. Las personas son las que consumen, con lo cual, si la población crece, tiene que crecer el consumo, porque si no, lógicamente la gente se moriría o no podría aumentar la población. Si aumenta la población es que hay más consumo, si hay más consumo es que hay más producción, con lo cual de alguna forma estamos capturando de forma indirecta la producción. Esto lo podemos hacer dividiendo en tres sectores, el sector primario, el secundario y el terciario. El primario es la agricultura, esa función de demanda a través de la elasticidad de los precios, podemos hacer unas estimaciones en función de la cantidad de población que hay en el campo, pero también podemos, o se nos ocurrió que una forma de calcularlo también en el caso del sector secundario y terciario, que son más complejos, el comercio y la industria,
normalmente se sitúan en las ciudades, en esta época, en el siglo XVI, en el siglo XVII. Son las zonas más dinámicas. Podemos estimar el volumen de esos sector industrial y de servicios si tomamos las tasas de urbanización. Si vemos que las ciudades crecen, entendemos que la industria y los servicios crecen, porque la gente que vive en las ciudades es gente que se dedica a la industria o a los servicios, no tanto a la agricultura, que esta gente reside en el campo. Es más, para poder tener mejores tasas de urbanización, lo que hicimos fue sustraer de las estadísticas de población urbana la gente que vive en la ciudad pero que trabaja en el campo, que eso hay lo que se llaman en España, en Castilla, muchas ciudades rurales, ¿no? Bueno, pues incluso sustrayendo esa población rural que vive en la ciudad, podemos observar a través de las tasas de urbanización cómo evoluciona el crecimiento de las ciudades, lo cual nos ayuda a entender cómo evoluciona la industria y los servicios. Y utilizando estas vías indirectas podemos reconstruir a largo plazo la evolución del PIB. Más o menos es un resumen de cómo lo hemos hecho. Ok, bueno, si no hay más, puedo ir yo entonces. Sí. Yo tengo varias, Carlos. Una, en tu libro tú dices, digamos, que quieres abordar el lado de la demanda y lo que más te interesa es la demanda, y eso me parece súper interesante y pertinente. Solo que para el final del libro tú encuentras que el gran conjunto de la demanda son lo que tú llamas, creo, los particulares. Y sobre esos particulares es, digamos, difícil conseguir aprenderlos, conseguir decirlos, conseguir saber exactamente quiénes son. Ya que la nobleza, digamos, tú la consigues, la iglesia, en fin, va sacando, va quedándose un bloque gigantesco. Por otro lado dices, los muy, muy ricos, ellos no participan mucho en los juros, son los banqueros, están los asientos. Los que no son menos ricos están, digamos, como en este negocio de los juros. Pero al final no se puede demostrar eso, porque tú no consigues encontrar los particulares. Porque digo, no es solamente un problema, digamos, metodológico, sino porque con frecuencia pensamos en este cálculo que tú has mostrado aquí. Un trabajador, digamos, de baja de calificación, gana unos 50 ducados, mientras que un juro cuesta tanto y hacemos un poco el cálculo. Pero cuando se da la vuelta, por lo menos en lo que yo he hecho aquí para Río de Janeiro en el siglo XIX, claro que el contexto es muy diferente, es que yo encuentro esclavos comprando títulos de deuda. Y lo que uno dice es cómo los esclavos consiguen comprar títulos de deuda, y lo que uno compara es una tasa de ahorro de un largo periodo, 5 o 6 años, en el que ellos van acumulando, y es al ser precisamente un título de deuda del imperio brasileño, precisamente al ser una inversión, digamos, muy segura, de poca rentabilidad, pero al mismo tiempo que garantiza, que además compensa la inflación, terminan yendo para allá. Quiero llamar un poco la atención eso porque generalmente, digamos, no conseguimos ver 40, 50, 70% de los agentes y no los vemos, pero terminamos un poco afirmando sobre ellos que son clases, lo que llamaríamos hoy como clases medias altas o de ese tipo, pero incluso, y ahora que tú hacías la cuenta del par, sigamos, el juro nominal de hecho se está vendiendo a 50% de descuento, dependiendo del contexto, y si haces una tasa podríamos encontrar como otros sectores, porque tú mismo dices, hay un momento que son 10,000 más o menos las personas que podrían participar. Entonces me quedé un poco como sonando ese número, digamos, 10,000 no son pocas personas, digamos, para el siglo XVI y XVII. Eso como una. Tengo otra tengo varias, pero solo voy a seleccionar algunas. La segunda es, el libro, el tiempo todo va como construyendo una narración entre, por un lado, del lado de la demanda, que es lo que a mí me interesa, que me llamó muchísimo la atención y me parece excelente en eso, y la forma que abordas es espectacular. Entonces va narrando, por un lado tenemos una confianza, la demanda tiene confianza en el futuro pago de esto, y cuando esa confianza se quiebra, por eso la demanda, digamos, se contrae, no quiere participar más. Y por otro lado tú dices, bueno, la demanda también tiene un costo de oportunidad, y esa costo de oportunidad de comprar o no los títulos. Solo que ese segundo elemento narrativo, él aparece solamente por momentos. Entonces dices en un momento, tal vez era mejor invertir en tierras porque van, digamos, a compensar por el precio de los bienes agrícolas que en juros. Pero
me queda un poco la duda si de hecho ese segundo elemento no termina pesando mucho más que el problema de la confianza y liquidez. ¿Y por qué pregunto eso? Porque la fecha clave que tú colocas es 1630. Ese 1630 tiene muchas implicaciones y una de las que tú más señalas tiene que ver con un elemento geográfico. Y ese elemento geográfico tiene que ver, como ya lo has dicho aquí, el caso de los banqueros y mercaderes de Génova, los problemas con Flandes que tú mencionas, la pequeña mención a Portugal. Entonces uno lo que va encontrando es que, y al mismo tiempo la complejización de los mercados financieros. Entonces mi pregunta sería, lo que no tendríamos aquí sería un mercado financiero que se está refinando y el costo de oportunidad para la demanda pasa a ser mucho más alto si compras juros que con todo esto que está aconteciendo en 1630 y no solamente la falta, digamos, de reputación que la corona va perdiendo. Entonces, si me expliqué, digamos, un poco la pregunta, digamos, si ese segundo elemento narrativo que aparece y que, por cierto, va ganando mucha fuerza a lo largo del libro, o sea, van haciendo pequeñas menciones y claro, es que las conclusiones ganan un papel central. Si, digamos, no sería por ahí. Y la tercera que te quiero preguntar es, tú dices así en un momento, el mercado secundario no competía con la emisión de nuevos juros por la corona. Y tú dices así, por el contrario a lo que se podría pensar. Tú dices así. Y yo me quedé pensando, claro, yo pensaría que sí serían competencia y quería que un poco aclararas eso, porque me parece que si la corona quiere emitir más, ella va a competir con el mercado secundario porque al colocar más juros en el mercado, el precio va a caer y por tanto lo que va a recoger tendría que ser menor, entonces tendría que ser el problema de recoger los juros antes de volverlos a... O sea, como esa articulación, digamos, yo entendí la parte que tú dices, si el mercado secundario funciona, las personas demandarían juros. Sí, pero si al final si la oferta está colocando una cantidad muy grande en el mercado, tendría un impacto en el mercado. Entonces, como esas tres preguntas rápidas para colocarlas en la mesa. A ver, la primera. No quiero repetir. Recuérdame la Lo que te digo es digamos, si el costo de oportunidad para la demanda no pasa a ser muy alto a partir de 1630, porque aparecen muchos más instrumentos, porque la monarquía está fragmentándose, porque se retiran inversores para otros lugares, y no exactamente, digamos, la caída de la reputación de la corona. Bueno, esta era la segunda, creo. Luego volvamos sobre la primera. Era más el problema de los particulares. Y esa masa, digamos que tú al final no consigues saber exactamente quiénes son. Sí, tienes razón. El problema de estudiar los juros de quiénes eran los inversores es que la fuente que utilizo es un registro de la corona en la que se refleja el titular que compra el juro. Pero claro, yo hago un estudio a largo plazo. Intento, porque quiero ver la evolución del juro, quiero ver qué ha pasado. Y una de las cosas que esta fuente sí me permite es que cuando un titular que ha comprado un juro, por ejemplo, en 1570, lo vende en 1575 a otra persona, queda reflejado en la fuente. Entonces tengo de nuevo el segundo titular y tengo que cancelar el primer juro. Y después esa persona se lo vende a 3 personas, divide el juro y entonces voy captando todas las transacciones y lo que veo es que en el siglo XVI eso es muy activo, ocurre muchas veces. La gente retiene el juro pocos años, a veces unos meses, y rápidamente se lo vende a otra persona. Con lo cual yo ahí creo que sí es posible ver quién es el inversor. Porque tengo su nombre, tengo su apellido, sé dónde vive y además sé que es el que compra y el que paga el juro. Pero a medida que pasa el tiempo, y sobre todo entramos en el siglo XVII, la cosa ya no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque a medida que se deteriora el mercado secundario, la gente ya no vende porque hay menos compradores
y ya no compran porque o bien compran juros que emite la corona directamente, pero no van al mercado secundario a comprar ese juro. Con lo cual, al haber menos transacciones, yo mantengo los nombres de las personas, pero sé que esa gente se ha muerto. Con lo cual yo tengo la fotografía la mejor fotografía es la del siglo XVI, y a medida que va pasando el tiempo cada vez tengo nombres de personas que aparecen como titulares de la deuda, pero que en realidad no sé si están vivos, si están muertos, si siguen siendo ellos los titulares, porque como decía antes, los rendimientos de los juros se ceden a otras personas por deudas o simplemente la gente, una cosa que al principio me sorprendía, pero que luego he podido comprobar en el archivo viendo otros documentos, que es, yo asumo siempre que si alguien invierte algo, quiere cobrar el interés. Y he descubierto que muchas veces en algunas ciudades la gente no va a cobrar el interés. Y dices, esto no tiene lógica económica, porque es mucho dinero y no te preocupas de cobrar el interés. Pero si lo piensas bien, hoy en día también, que estamos en una sociedad que busca muchas veces el dinero y el beneficio, pues muchas veces la gente pues se olvida de que tiene un seguro, que tiene un depósito, o se olvida o simplemente es tan complicado que mucha gente no aparece, por ejemplo, cuando hay herencias y no se encuentra dónde están los herederos. Eso ocurre, y ocurre en el siglo XVI. Con lo cual, yo te diría, en el siglo XVI, yo creo que cuando reflejo quiénes son, es más preciso, que es cuando ya aparecen las estadísticas del siglo XVII. Ahí coincido contigo, aunque tendría que ver, y es algo que tengo planeado hacer, tengo ya las fuentes, para ver quiénes van a las oficinas a cobrar. Y tengo los nombres. Entonces sí sé quiénes son realmente los que tienen los juros en ese momento. Bueno, me permite saber eso, quiénes son, hasta cierto punto, porque no siempre la fuente me dice quiénes son. Está claro cuando es un noble, está claro cuando es la iglesia. Pero la gente, pues no sé quiénes son. Entonces no sé que muchos son mercaderes, porque lo dicen, pero no siempre. Hay un gran volumen de indeterminados. Y entonces ese indeterminados, pues claro, coincido contigo, asumo que como tienen dinero, pues son mercaderes, porque si no, ¿cómo reúnes esa cantidad de dinero? Pero es verdad, no tengo la demostración para hacerlo. O sea, habría que seguir profundizando y seguir viendo quiénes son realmente. La segunda pregunta, la demanda, 1630. Sí, esa década es una década crucial desde el punto de vista de la crisis de la monarquía. Porque desde mi punto de vista es realmente donde se quiebra algo. Donde realmente, cuando hablamos de la crisis del siglo XVII, en realidad la monarquía se mantiene hasta esa década. Y ya 1640, cuando empieza la guerra en Cataluña y en Portugal, ya simplemente se constata que la monarquía no puede ni siquiera defender su propio territorio, la península ibérica. Con lo cual está quebrada y lo ves reflejado en los contratos que firma, en cómo paga. Una parte de mi investigación, otra parte distinta, no en esta, vengo a decir que en el siglo XVII no hay bancarrota, en el siglo XVI no hay bancarrotas, como normalmente se dice. En el siglo XVII sí las hay. En este caso, 1627, el decreto es un decreto donde la corona no tiene dinero para pagar todo lo que debe, y después en el 47 y luego en el 42. Hay que explicar bien qué significan esos decretos, porque hay mucha política, como hablábamos al principio, pero es cierto que ahí hay un problema entre ingresos y gastos que la corona no puede afrontar. Entonces, si la economía más o menos empieza a caer
en términos de producción y de recaudación de impuestos. Aunque la recaudación de impuestos se mantiene porque la corona lo que hace es muchas veces incautar fondos. No es tanto un cobro de impuestos como una incautación, pero mantiene los ingresos. Pero la economía está cayendo, las ciudades están perdiendo población, que es la parte más dinámica de la economía, a partir de 1610 ya de forma notoria. Ha empezado en 1580, pero en 1610, 1620 las ciudades están perdiendo población. Es además ahí donde se concentra el mayor cobro de impuestos. Como los juros se emiten sobre impuestos, los impuestos se cobran en las ciudades y las ciudades están en decadencia a partir del comienzo del siglo XVII, las dificultades de la corona para emitir deuda son cada vez mayores. ¿Qué es lo que ocurre en 1630? Que en concreto en 1632 la monarquía emite deuda sobre los millones, un impuesto que se recauda en el siglo XVII, es el más importante, ya casi al mismo nivel que las alcabalas. Es también un impuesto indirecto que recaudan las ciudades, es más, lo controlan las ciudades y emiten deuda sobre esos millones. Nadie compra esa deuda. En 1632 nadie compra la deuda. Entonces lo que tiene que hacer la corona es repartir los juros primero entre los consejeros. Obliga a las instituciones, incauta los depósitos entregando juros. Al final coloca la deuda, pero no la vende. Está forzando la emisión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como no coloca deuda, entonces la monarquía decide no pagar los intereses porque ya le da igual la reputación de la deuda. Como no va a colocar más deuda en el futuro, pues a partir de ese momento, desde 1634, todos los años se queda con un porcentaje de los intereses que debe pagar por los juros que ha emitido antes. Y ahí ya se pierde por completo la reputación. De hecho, hay banqueros que dicen que en el momento en que haga eso, la gente cogerá el dinero y se lo llevará fuera de Castilla. Y ya de hecho lo están haciendo. Con lo cual, yo creo que efectivamente en ese momento hay muchos problemas. Son los problemas financieros de la corona para tener ingresos para pagar la deuda. Si usa el dinero para pagar la deuda, no tiene dinero para gastar, entonces tiene que elegir y elige gastar. La posibilidad era, cuando un Estado no puede pedir prestado porque no puede pagar la deuda, lo que tiene que hacer es reducir el gasto, pues Castilla lo que hizo fue lo contrario, es seguir gastando más y en este caso utilizando la represión financiera, que es reducir el tipo de interés forzando al mercado, incautando parte de los intereses de los juros, incautando los metales preciosos cuando llegaban de América, o sea, practicando toda una serie de políticas que destruyeron su reputación. El problema es que mucha gente después se ha quedado con esa parte negativa de la historia y olvida la parte positiva que tienen los juros y la deuda en el siglo XVI. Y no sé si con esto respondo a esa parte de la pregunta. Y la tercera, el mercado secundario, la competencia entre la corona y emitiendo deuda. El mercado secundario, es verdad que si hay mucha gente que quiere comprar y la corona mete más papel, entonces el precio, la rentabilidad va a bajar, en el sentido de que al haber más, de alguna forma neutralizas esa demanda. Si hubiera mucha demanda y poco papel, el precio del juro subiría, con lo cual la corona recaudaría más pagando menos por cada uno, lo conseguiría colocar más. Sí, pero la lógica de la corona es conseguir la mayor cantidad de crédito posible hoy. No juega en el mercado al precio. Porque al fondo los juros no son más que adelantar ingresos futuros para utilizarlos hoy.
Entonces, bajo esa lógica, la Corona dice, bueno, da igual que yo tenga que pagar, digamos, consiga menos pagando más. Lo que quiero es conseguir esos ingresos porque me hacen falta hoy. No tiene esa perspectiva de largo plazo. Y eso es uno de los grandes errores de la deuda perpetua. Hoy se está hablando mucho en Europa con esto del virus y tal. Una de las propuestas que se discuten en Europa es los famosos eurobonos y pues se está empezando a hablar de deuda perpetua. Y desde mi punto de vista es un tremendo error, porque el problema de la deuda perpetua es que no tienes responsabilidad. Una vez que la emites, nadie se hace responsable. Eso ya lo pagará alguien. Tú pagas los intereses todos los años y es muy cómodo porque al principio son muy pequeños. Pero si la deuda se va acumulando, que es lo que le ocurrió a la corona española, en el momento en el que la deuda es tan grande, no puedes pedir prestado, ya no puedes pedir prestado porque los mercados no te prestan. Entonces es muy peligroso. Entonces, yo creo que aquí el mercado secundario para la Corona lo más importante era que funcionara, que hubiera mucha gente deseosa de intercambiar juros. Y en el siglo XVI la Corona lo fomentó. Hizo todo lo posible para que ese mercado secundario funcionara, sin importarle que eso le perjudicara de alguna manera a la hora del precio. Pero para la Corona era más importante atraer a inversores, especuladores, cualquiera que estuviera interesado, sabiendo que siempre había una vía de escape, que siempre sí que necesitaban el dinero, podían ir al mercado secundario y recuperar la inversión. La Corona no quería comprometerse con esa tarea. El mercado secundario se la resolvía. Entonces, para la Corona siempre era mejor que el mercado secundario funcionara bien. De hecho, en el siglo XVII, las señales de que la Corona no puede emitir más deuda es precisamente que el mercado secundario se ha cerrado. O sea, cuando primero, es mi opinión, no puedo estar equivocado, pero primero se cierra el mercado secundario y después la Corona se ve con problemas para colocar la deuda. O sea, en cierto modo, las dos cosas iban unidas. Sí, tú dices eso en la conclusión. Para mí está perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Abro. María Cristina tiene el micrófono abierto, no sé si quiere preguntar. Quiero preguntar Dale. qué relación y si existió una relación entre los juros y el mercado de la seda entre Toledo y Granada, siendo que él mencionó que la seda se producía, era en Murcia. Entonces hay una cadena allí, Murcia, Toledo, Granada, y el gran mercado de la seda en el siglo XVI. Sí, efectivamente. Como decía antes, no solamente el hecho de los juros, no solamente los juros unían a estos mercados. No he estudiado los juros de Granada por una cuestión de tiempo, porque en algún momento es imposible abarcarlo todo, pero sería interesante hacerlo, si no puedo yo, que alguien lo haga, porque encontraríamos que muchos de los inversores de Toledo que tienen juros en Murcia, seguramente también los tienen en Granada. O sea que las personas están actuando en los mismos mercados cuando en este caso el mercado es un mercado relacionado con la seda, ¿no? Entonces ahí hay una conexión que se puede ver se podría ver, estoy seguro que en el caso de Granada también. Como decía antes, en el caso de Toledo y Murcia, Toledo no he estudiado los juros de Toledo, pero sí he visto que los que compran juros en Murcia viven en Toledo. Y a veces, cuando explican en protocolos, en los notarios, por qué compran un juro, por qué lo venden, muchas veces explican que son mercaderes de seda o que se dedican a producir
productos de seda. Con lo cual hay una conexión entre el juro y ese mercado. No es solamente una inversión especulativa, como decía antes, por cobrar una renta, sino que están en el fondo invirtiendo en un mercado. Su negocio es el mercado de la producción textil, ¿no? Ok. Gracias. Nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de los que están aquí? Si no, yo aprovecho solo para una pequeña, para que nos hagas una pequeña exposición de una cosa que me llama mucho la atención, y es los pocos juros, si entendí bien, que se colocaban sobre la casa de contratación en Sevilla, porque la casa tenía mucha liquidez y negocios de gran monto, digamos. Son las partes más interesantes del libro y que no has mencionado aquí. Me parece que es bien interesante. Los juros de la casa de la contratación. La contratación, que tú dices que son muy pocos en realidad, porque eran los últimos a recibir, porque la casa estaba mucho más interesada en pagar los asientos y a los grandes banqueros. Sí, con los juros de la casa de la contratación se hace un experimento, que es cuando Felipe II llega al trono en 1556, aunque llevaba 10 años como regente, porque su padre le había dejado en Castilla mientras el emperador estaba ocupándose de los asuntos de Alemania. Quien gobernaba era su hijo, que con 16 años se hace cargo de Castilla. Entonces, cuando llega al trono, ya se convierte en rey, pues tiene una experiencia de 10 años. Sabe cómo funciona la hacienda en Castilla y sabe que sin dinero, que ha estado intentando darle dinero a su padre durante tanto tiempo, sabe que sin dinero no va a poder hacer nada. Nada más llegar al trono, se encuentra con que el Papa y el rey de Francia se oponen y le declaran la guerra. Y esa guerra la gana pidiendo prestado en los Países Bajos. Él, de hecho, él es consorte de Inglaterra, se ha casado y es rey consorte de Inglaterra, pero apenas está en Inglaterra porque tiene que estar en los Países Bajos ocupándose de financiar al ejército que él nunca llega a comandar, pero que le hacía mucha ilusión. Esa guerra la gana y en el año 59 regresa a Castilla. Y nada más llegar a Castilla, viendo los problemas que tenía su hacienda, hace una reforma y decreta una suspensión del pago a los banqueros. Que no es una suspensión, no es que no quiera pagar a los banqueros, es que simplemente lo que hace es convertir los pagos que se debían por los asientos, por los contratos a corto plazo, en juros. En lugar de pagarles con dinero, se les paga con títulos de deuda. Esa conversión para los banqueros no suponía un daño, porque los banqueros inmediatamente cogían los juros, iban al mercado, los vendían y recuperaban el dinero. Y como había tanta demanda de juros, era una operación que se hacía con relativa facilidad y rapidez. Con lo cual, aunque mucha gente dice que esto es una bancarrota, en realidad es difícil ver dónde está la bancarrota. Los banqueros cobraron, el rey simplemente cambió una forma de pagar por otra, pero nadie resultó dañado, ni siquiera la reputación ni el crédito de la corona, porque Felipe II después inmediatamente consiguió más crédito que antes. Con lo cual, ahí no hay ningún tipo de bancarrota. Pero el problema es que para poderle dar juros a los banqueros en 1560, no había rentas ordinarias, impuestos, como la alcabala, suficientes, porque ya en 1560, después de todo un reinado como el de Carlos V, donde se había demandado dinero a Castilla, estaban todos los ingresos ordinarios, se dedicaban a pagar los intereses de la deuda, de los juros, y no quedaba nada para gastar. Lo único que se podía gastar eran los ingresos extraordinarios sobre los cuales no se podían emitir juros. ¿Y por qué no se podían emitir juros? Pues porque el juro tenía que emitirse sobre un impuesto permanente, porque es un juro perpetuo.
Con lo cual, las alcabalas, el rey puede morir, pero la alcabala va a permanecer por siempre, jamás ahí. Con lo cual, uno sabe que va a cobrar siempre. Pero tú no puedes emitir juros sobre la venta de tierras, porque la corona vende las tierras un año, pero esa tierra no se puede volver a vender al año siguiente, con lo cual el juro no puede estar ahí situado, porque nadie comprará un juro que está situado sobre una venta de una tierra que solo se puede vender una vez. Con lo cual, todos los ingresos extraordinarios, por ejemplo, las cortes concedían servicios al rey, le concedían el servicio ordinario, pero eran servicios que concedían las cortes, las ciudades, por 3 años. A los 3 años las ciudades se reunían en las cortes y volvían a concederle otra vez el servicio. Pero tenían que reunirse y eran las ciudades las que lo concedían. No era nada garantizado y las ciudades se indignaban si el rey pensaba que eso estaba garantizado. Con lo cual, no se podían emitir juros sobre los servicios en el siglo XVI porque no era un ingreso permanente, era un ingreso temporal y que estaba sujeto a una negociación política. Con lo cual, en 1560, Felipe II se encuentra con que tiene que emitir juros y no puede o no tiene espacio para situarlos. Entonces se le ocurre a la Real Hacienda, a los mercaderes que le aconsejan, a su consejo, que puede utilizar la Casa de la Contratación. Donde hay dinero, todos los años llega dinero y cada vez llega más dinero porque las minas cada vez producen más plata en Perú y después en México. Y es lo que hacen. En 1560 se emiten juros sobre la Casa de la Contratación. Ya se habían emitido antes, en el 58 y en el 59, unos pocos, para pagar a aquellos mercaderes que llevaban plata en las flotas y cuando llegaban a Sevilla, por la razón que fuera, se les secuestraba el dinero y el rey les pagaba no con plata, sino con juros. Y esos juros se los situaba en la Casa de la Contratación porque era allí donde había secuestrado el dinero. Ese dinero se secuestró esos años porque el rey estaba en Flandes luchando contra Francia y tenía que ganar la guerra. Era algo extraordinario que todo el mundo entendía como algo extraordinario. Pero era poca cantidad. En realidad, cuando llega el rey a Castilla y decide este decreto, este intercambio de deuda, es cuando realmente se empiezan a emitir juros sobre la Casa de la Contratación. ¿Qué pasó? Que los juros claro, el dinero americano en la estructura mental y organizativa de la corona y del rey, Felipe II, pero que luego continúa en Felipe III, Felipe IV, es una tradición. El dinero americano es plata fundamentalmente líquida, es decir, llegan cajas por las cuales los banqueros están deseosos de conseguir, porque controlar en un momento determinado un volumen de metal precioso que es escaso en Europa le daba una oportunidad a los banqueros extraordinario a la hora de fijar precios en el tipo de cambio y controlar determinados mercados relacionados con productos y con el comercio con Venecia y con otras muchas cuestiones donde los metales preciosos eran claves. Entonces, la corona tenía muy claro desde el principio que el metal precioso americano tenía que servir para pagar a los banqueros y firmar con ellos asientos de dinero. Porque era como decía antes, eran el 10-15% del porcentaje del presupuesto de la corona. No era, por tanto, lo más importante. Pero en una negociación, muchas veces ese pequeño porcentaje tenía mucho peso a la hora de que un banquero firmara o no firmara un contrato. Con lo cual, para la corona, que normalmente firmaba sus contratos de asiento en otoño, que es cuando llegaban las flotas de América con el metal precioso, poner sobre la mesa de la negociación dinero líquido animaba a los banqueros a firmar los contratos. Y eso se mantiene así, como digo, durante décadas. Claro, si una parte del metal precioso lo tienes hipotecado en pagar intereses de juro, entonces no lo puedes utilizar para negociar con los banqueros. Inmediatamente, en cuanto se emitieron los juros de la Casa de la Contratación, se pagaron el primer año,
1561 los intereses, y en 1562, cuando la gente fue a cobrar, la corona ya había dado instrucciones a los oficiales reales para decirles que retrasaran el pago. No porque no hubiera dinero, sino porque quería reservar el metal precioso para negociar con los banqueros. Y a partir de ahí, los juros de la Casa de la Contratación dejan de pagarse. Y al principio los inversores creían que era algo temporal, luego se dieron cuenta de que era algo permanente y empezó lo que podríamos decir el calvario de tener un juro que es teóricamente muy valioso porque cada año llega cada vez más metal precioso, pero que no te lo quieren pagar. ¿Qué es lo que hace la corona y qué hace sobre todo el consulado de Sevilla? Que esta es en esto estoy investigando ahora. Quiero saber quiénes son los que compran esos juros. Muchos mercaderes de Sevilla, lógicamente, pero como decía antes, teóricamente deberían ser banqueros y yo cuando he intentado buscar quiénes son esos compradores, no he encontrado a los banqueros, he encontrado a particulares. Entonces, hace falta saber mejor quiénes son. Si hubieran sido los banqueros, yo estoy seguro que la corona se habría pensado más el no pagar estos juros. Pero yo creo que los banqueros, en el momento en que se emitieron los juros y la corona les dio los juros, los banqueros rápidamente los vendieron. Y en el momento en que esos juros acaban en manos de particulares, para la corona los particulares son inversores, pero no son importantes, con lo cual los puedes marear, puedes negociar con ellos. ¿Qué hicieron estos particulares? Pues muchos de ellos acudieron al consulado de Sevilla. Y el consulado es una institución de comercio importante en Sevilla y frente a la corona. Se unen, se forma una especie de sindicato y presionan a la corona. Porque, en cierto modo, el consulado es responsable de organizar la carrera de Indias, el comercio, las flotas, y sin flotas no viene el metal precioso del rey. Con lo cual, el contrato de la avería, todo lo que es la organización de la carrera de Indias. Mientras un particular no podía obligar al rey a que pagara un juro, un grupo unido y con una institución como el consulado presionando, sí podían hacerlo. Y entonces, en torno a 1568, antes creo, entre el 66 y el 68, lo que hace la corona es convertir estos juros les permite a los juristas cambiar de situación. Es decir, quien tenga un juro de la Casa de la Contratación se le da otro juro en cualquier otra renta de Castilla, donde no hay ningún problema para cobrar. Porque hay suficiente, se recauda más de lo que hay que pagar, con lo cual siempre hay dinero. Y muchos de ellos consiguen, lo que hace la corona es concederle al consulado la posibilidad de cambiar 4/5 partes del principal invertido. Con lo cual, esta deuda desaparece en aproximadamente el grueso desaparece en aproximadamente unos 8 o 9 años después de haber sido emitida. Y en este caso, sí que vemos que hay una devaluación durante esos años que no se pagó los juros de la Casa de la Contratación. Claro, en el mercado la gente desesperada estaba dispuesta a venderlos a la mitad de su valor o incluso menos, porque entre no cobrar y cobrar algo, pues era mejor mal venderlos. ¿Qué hacían? ¿Quiénes eran los que lo compraban? Pues los banqueros o los grandes mercaderes, que antes de prestarle al rey en un asiento, decían, yo presto, pero una de las cláusulas del asiento es, yo tengo estos juros que no se me pagan, ahora ya son míos porque los he comprado, y entonces la condición es que se me cambien hacia otra renta. Entonces la corona se las cambiaba a ellos. Entonces los banqueros, que originalmente eran los primeros que tenían que recibir estos juros, como decía antes, los vendieron. Y una vez que se depreciaron, los volvieron a comprar para cambiárselos al nominal, a la corona, y ganar por dos lados, prestándole en el asiento al rey y ganando el interés y recuperar este capital que solo ellos podían recuperar. Pero los juros de la Casa de la Contratación no desaparecen en el 68, porque
he dicho 4/5 partes del principal, pero queda un quinto. Con lo cual los juros siguieron ahí una parte más pequeña, pero siguieron hasta los años 70, en el que ya la corona los paga, los cancela, hay toda una interesante, pero difícil a veces de entender por los contratos, operación para que estos juros sean definitivamente cancelados. En el fondo es un experimento porque, como decía al principio, no se pueden emitir juros sobre un ingreso extraordinario, es por definición una de las características de los juros. Sin embargo, los juros de la Casa de la Contratación fueron los únicos que se emitieron sobre un ingreso extraordinario, porque los metales preciosos americanos eran ingresos extraordinarios. Siguiendo con el ejemplo, yo sé que este año llega una flota con 3 millones de pesos de tierra firme, pero ¿quién me dice que el año que viene va a venir la flota con esa cantidad? ¿Quién me asegura que dentro de 5 años las minas van a seguir produciendo esa cantidad? ¿Quién me asegura que la flota se pierde por una tormenta, por el enemigo? Es un ingreso extraordinario. Claro, hoy, desde nuestra perspectiva actual, sabemos la serie histórica y vemos que cada año venían más y que vinieron casi siempre, pero la gente en el siglo XVI no podía ver el futuro, con lo cual nadie habría comprado un juro sobre un ingreso extraordinario porque no estaba garantizado su perpetuidad. Pero lo interesante de la Casa de la Contratación y el éxito a la hora de colocar estos juros era precisamente el atractivo del metal precioso. O sea, no hay, creo, en la historia, y creo que también esto pasa en la historiografía, el brillo del metal, del oro y de la plata cautiva de alguna manera a todo el mundo, a aquella gente y hoy en la actualidad. Y a pesar de que la gente sabía los riesgos que esto tenía, la gente compró juros en la Casa de la Contratación, demostrándole a la corona que la confianza en el juro, en el sistema y en su capacidad para pedir prestado, pues era muy sólida, porque podía incluso emitir juros sobre un ingreso que no estaba garantizado. Ok, Carlos, obrigados. Gracias. Interesantísimo. ¿Alguien más? Digamos, aquí ya son 5 horas de la tarde, allá ya son 10 horas de la noche, ¿no? 10, sí. Entonces, también no quiero abusar de ti, digamos, pero si alguien más quiere hacer una pregunta rápida, encantado. Si no, damos por encerrado aquí, si les parece. Carlos, muchas gracias. Voy a parar de... Eduardo, ¿quieres preguntar alguna cosa? No sé. El micrófono de él no funcionó entonces. Ok, Alejandro. Entonces voy a parar de grabar aquí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. La próxima semana vamos a tener a Alex Borucki de la UCLA, la Universidad de California, hablando sobre el tráfico de esclavos. Entonces también los espero. Volvemos a las 18 horas de Brasil, que es más fácil ahí con el cambio horario con California. Ok, gracias, Carlos. Muy bien. Pues Vale. Muchas gracias, un placer. Y muchas gracias por las preguntas y por el interés. Yo creo que para cualquiera que investigue, si no hay público, pues no tiene sentido. Así que encantado y mucha suerte a todos en esta situación tan extraña de confinamiento mundial. Atípica.